Mis hermanos, les invito a que vayamos a Colosenses 4, versículos del 7 al 18. Ahí estaremos leyendo la palabra del Señor. Vamos a orar primero. Padre, Señor, en esta hora te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias por ser nuestro Dios, Señor, y te damos gracias porque aún cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Te damos gracias porque a veces estamos cansados, decaídos, pero tu palabra nos recuerda que no debemos guiarnos por las emociones ni por los sentimientos, sino por lo que dice tu palabra. Y tu palabra nos manda, Señor, a congregarnos. Tu palabra nos manda a servirte. Tu palabra nos manda a mortificar el pecado. Tu palabra nos manda a buscar de ti. Y a veces estamos aquí con el mayor de los deseos, pero a veces también estamos aquí en obediencia, Señor. Y es bueno también recordarle eso a nuestra alma, que no estamos llamados a sentir, estamos llamados a obedecer, Señor. Y eso no significa que en obediencia tú produces sentimientos legítimos en nosotros a través de tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo obre hoy, Señor, de manera milagrosa, no resucitando a un muerto, no sanando un cojo, que sabemos que lo puedes hacer, sino sanando corazones, restaurando almas, quitando el pecado, llevando arrepentimiento, Señor. Tu palabra enseña que el milagro más grande que existe, Señor, es cuando un pecador se arrepiente, Señor. De eso dice tu palabra, que es de lo que debemos alegrarnos, no de que los demonios se nos sujeten, Señor, sino de las personas que se salvan y que sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Santo Padre, compadécete de estos viles pecadores que somos nosotros. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, Señor. A pesar del predicador, a pesar de sus dificultades, Señor, yo te pido una gracia especial para que mis hermanos puedan abrir los oídos, Señor, y puedan centrarse en tu palabra, puedan centrarse en lo que tú les quieres decir, Señor. Ayúdanos a asimilar cada uno de estos textos para nosotros, Señor, hacerlos personal, no pensar en la persona de al lado, Señor. Obra, Señor, manifiéstate en nuestras vidas a través de tu palabra y que sea tu Espíritu Santo transformándonos y cambiándonos para lucir más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, lo voy a leer y después vamos a empezar a trabajar con el texto. Un segundo, mis hermanos. Amos, versículo 7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuera vosotros recibirle, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Estaba escuchando en estos días un Entendiendo los Tiempos de hace 2 años
Entendiendo los Tiempos es un programa que sale por YouTube, se lo recomiendo a todos, de unos pastores en República Dominicana, pero ellos tocan temas muy pertinentes y lo hacen de una manera bíblica, bien centrada en la Escritura. Y estaba escuchando uno de estos programas y la persona que dirige el programa, el pastor Eduardo Saladín, hacía esta ilustración y quería traérselas hoy. Y él dice que en una ocasión se reúnen con el director de orquesta más famoso del mundo, se llama Leonardo Bernstein o algo similar, y le preguntaron: venga acá, director, para usted, ¿cuál es el instrumento de toda la orquesta? ¿Cuál es el instrumento más difícil de tocar? El hombre se quedó en silencio, pensó por unos segundos. Yo sé que seguro la otra persona estaba pensando que el violín, que el contrabajo, que el otro, y no me sé todos los instrumentos, qué sé yo, cualquier instrumento de la orquesta bien difícil. Y después del hombre pararse y pensar un poquito, le dijo: mira, el instrumento más difícil de tocar en una orquesta es el segundo violín. ¿Cómo es esto posible que el segundo violín sea el instrumento más difícil? Y se le sí. Yo me puedo encontrar con mucha facilidad muchos primeros violines, pero segundos violines que toquen con gozo, que toquen con alegría, que toquen con disposición, es bien difícil de encontrar. Espero que vayan entendiendo ya la ilustración. El deseo de ser el primero en todo es un problema que se manifiesta en todas las áreas de la vida. Nosotros vemos la política y ¿qué quieren ser los políticos? Los primeros en todo. Nosotros miramos en la familia y hay luchas a veces entre el esposo y la esposa porque quieren ser el primero en todo. Nadie quiere ser el segundo violín. Nosotros miramos en los estudios, a las escuelas, ¿y qué pasa en las escuelas? Todo el mundo quiere ser el diploma, el título de oro, todo el mundo quiere ser el mejor. Nosotros vemos el tránsito y vemos cómo los carros le quieren pasar. No sé si le ha pasado que van manejando y un carro hace así y pasa por aquí, pasa por allá y pasa por allá y sí, dice, se me van a matar. ¿Qué es esto? Porque las personas quieren ser los primeros en todos, en las filas y lastimosamente en la religión. Las iglesias no están exentas de hombres y mujeres que no quieren ser el segundo violín, que no se conforman con que Dios los use para su gloria, sino que pelean y sienten tristeza en su corazón si ellos no son el primer violín. Este pasaje que vemos hoy, quizás menos uno o dos nombres, son nombres que posiblemente ninguno de ustedes había escuchado en su vida. Que cuando mencionemos los nombres, usted dice: ¿y ese quién es? Que posiblemente, no todos, pero muchos de ellos, si le decimos póngale a su hijo Tíquico, ustedes le pusiera Tíquico, o póngale Aristarco, no sé a qué le suena ese, Aristarcos, o Epafras, posiblemente ninguno de ustedes le va a poner esos nombres a sus hijos. ¿Saben por qué? Porque son segundos violines. No son nombres muy conocidos, pero son personas que pasaron al Salón de la Fama de Dios. Para nosotros el Salón de la Fama más importante, ¿cuál es? El de la tierra. Ahora veo que Omar habló y me imagino que los beisbolistas, Omar era pelotero, querían estar ahí en el Salón de la Fama, y los futbolistas quieren ganar sus anillos de oro y sus botas de oro y todo el mundo anda tras la fama. Pero el Salón de la Fama de Dios va a estar constituido por personas desconocidas. Posiblemente muchos que nosotros pensamos que son los que van a estar más cerca, estén cerca pero no tan cerca, y quizás pastores desconocidos en el medio de una selva con 5 miembros en su iglesia, los vamos a ver bien cerca del Señor. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en nuestros corazones? Hemos puesto por título a este sermón: renunciando a la gloria. Renunciando a la gloria. Mis hermanos, es muy probable que tú no vas a ser feliz hasta que renuncies completamente a la gloria. El día que tú renuncies completamente a toda gloria, posiblemente ahí renazcas como el ave fénix y comiences a ser feliz verdaderamente y te empieces a sentir completo delante del Señor. Renunciando a la gloria. Mis hermanos, los siervos de Cristo tienen características que los distinguen.
Todas las personas tienen características buenas y malas, pero las personas que sirven a Cristo, los siervos de Cristo, y eso debería incluirnos a todos los que estamos convertidos. Para ser un siervo de Cristo no tienes que ser un pastor o un diácono. Si tú has creído en Cristo y estás arrepentido, tú deberías estar consciente que tú eres un esclavo de Cristo, que tú eres un siervo de Cristo. Y si tú eres un siervo de Cristo, deberían haber características que nos distingan. ¿Qué es lo que quiero decir? Que alguien debe ver de manera visible esas cosas en nosotros y pueda decir, este hermano es así, aquel hermano es así, aquel otro hermano se comporta de esta manera. Y cuando me refiero a características, son características que traigan gloria al nombre de nuestro buen Dios. Los siervos de Dios deben tener características que los distinguen. En estos versículos del 7 al 18, vamos a ver algunas, no podemos verlas todas, de manera práctica hemos tratado de hacerlo en 3 puntos, pero vamos a ver algunas características que nosotros deberíamos añorar, que nosotros deberíamos anhelar, por las que nosotros deberíamos estar orando. Mis hermanos, aunque vamos a hablar un poquito de los personajes, los importantes aquí no son los personajes. Recuerden que estos personajes, ¿qué cosas son? Segundo violín. El propósito del autor no era que tú los vieras con grandeza, porque no lo ibas a hacer. Posiblemente los que más grandeza se estaban viendo en ese momento era Pablo, yo le digo Pablo y posiblemente muchos saben, Juan, Pedro, quizás hasta Timoteo y Tito. Pero estos nombres no le suenan. Pero Dios sí quiere que si de aquí a un mes usted se le olvida a Aristarco, que es probable, y de aquí a 2 meses se le olvida a Tíquico, pero que usted sí recuerde estas características que estos hombres nos modelaron y que son tan esenciales para que nuestros matrimonios marchen para la gloria de Dios, para que seamos empleados para la gloria de Dios, para que seamos miembros de palabra de vida que traen más gloria a Dios de la que estamos trayendo en este momento. Y la primera característica distinguible de un creyente, de un siervo de Cristo, es que son confiables. Ese es nuestro primer punto. Son confiables. Un siervo de Cristo debe distinguirse, debe destacarse, se debe ver con claridad que es una persona a la que nosotros le podemos confiar un encargo, que es una persona a la que nosotros le podemos dar una tarea y Él no la va a adulterar, Él no le va a añadir, Él no le va a quitar, Él va a hacer la tarea tal como se la pidamos, porque los siervos de Cristo son confiables. Versículos del 7 al 9. ¿Y qué es lo que está pasando en estos versículos del 7 al 9? Y empieza a mencionar los primeros 2 nombres. Vayan viendo con la vista. ¿Y cuáles son los primeros 2 nombres? Versículo 7, ¿qué dice? Tíquico. Y versículo 9, Onésimo. Pero ¿qué es lo que dice de los dos? Tanto de uno como del otro. Dicen 2 cosas de los 2. Y dicen que ellos eran hermanos amados. Hermanos amados. Pablo podía amar a estos hermanos. Y otros creyentes amaban a estos hermanos. La pregunta no es si son amados, porque podemos ser amados por malas cosas. Y malas personas nos pueden amar por las cosas incorrectas. La pregunta es ¿por qué eran amados? Y el texto lo dice en los 2 casos. Y era por su fidelidad. Estas personas, estos hombres, eran hombres confiables. Los 2 vamos a ver que estaban en posiciones diferentes. Los 2 estaban en trincheras diferentes, pero tenían una cosa en común. ¿Y qué era lo que tenían en común? Que eran confiables. Cada uno desde su sector de combate, cada uno desde su posición, pero los 2 eran confiables. Vamos primero con Tíquico, versículo 7. Todo a lo que a mí se refiere, os lo hará saber ¿quién? Tíquico. ¿Y cómo era Tíquico? Ya lo dijimos, un amado hermano y un fiel, un confiable ¿qué? Ministro. La palabra ministro aquí, si se sorprenden, se traduce en el griego diácono, pero no está hablando de un diácono oficial como en Filipenses 1:1 o como nos ejemplifica en Hechos al principio allí los apóstoles, sino que está hablando de un servidor. Él está diciendo, mi amado hermano y fiel servidor. No siempre la palabra diácono se debe traducir como un diácono oficial. Y no solo él es un servidor, uno que sirve, sino que ¿qué cosa más es él? Es un consiervo en el Señor, en Cristo. Pablo está diciendo,
Este hombre es amado por su fidelidad, por lo confiable que es. ¿Cómo sirve él? Él sirve al lado mío como un esclavo de Cristo. La palabra consiervo es coigual. Él está al lado de Pablo, pero ¿cómo se ven tanto Pablo en su posición, en el instrumento que le ha tocado en su orquesta, y cómo se ven, y cómo ve a Tíquico, y cómo se ve Tíquico? Se ve como un esclavo de Cristo. Sirven uno al lado del otro como un esclavo. Y aquí está el principal de los problemas que nosotros tenemos. Hasta que el creyente no entienda que él es un esclavo, le va a costar trabajo servir a Dios y le va a costar trabajo servir a otros. Usted va a servir hasta que todo esté bien, mientras estén los recursos, mientras estén las cosas, mientras te reconozcan, te alaben, te admiren. Pero cuando te dejen de alabar, de admirar, de reconocer, cuando no haya recursos, vas a dejar de servir porque has perdido de vista que eres un esclavo. Los esclavos no reclaman. Los esclavos sirven. Y él está diciendo que este hombre es un esclavo. Pero vamos a ver un poquito más y de manera rápida quién era este hombre. ¿Quién era Tíquico? En Hechos 24, no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, pero anótelo y lo busque en su casa para comprobar si lo que le estoy diciendo es verdad y no los estoy engañando. Dice que Pablo lo había usado para llevar una ofrenda a Jerusalén. La iglesia en Jerusalén había sido muy generosa. Se empieza allí a salir los primeros creyentes, se reúnen y ellos empezaron a vender todos sus recursos, a tratar de autosustentarse los unos a los otros y ayudarse, pero el evangelio empezó a expandirse y en algún momento ellos se vieron en pobreza. Ellos se sacrificaron para que otros tuvieran, para que otros partieran, para que los misioneros salieran. Ellos ayudaron y apoyaron, pero su ayuda les costó la pobreza. Pablo, sabiendo esto, ¿qué ha hecho? Pues hablar ahora con todas las otras iglesias y les denme un donativo, por favor, para enviar a Jerusalén. Nosotros existimos hoy, en algún sentido, de alguna manera, gracias a Jerusalén que los envió a ustedes. ¿Y a quién ustedes creen que Pablo le confió ese dinero? A Tíquico. ¿Ustedes creen que Pablo le va a confiar todo ese dinero a una persona que no es confiable? Que tiene que viajar millas y millas, montarse el barco, enfrentarse al problema. Este era un hombre que si le pedían la plata decía, no, tú mátame. Pero el dinero no te lo lleva, porque este dinero es para los santos que están en Jerusalén. El caso contrario era Judas. ¿Recuerdan a Judas? Judas no era confiable. ¿Qué hacía Judas? Sustraía del dinero del Señor. Su primera tarea era llevar un dinero. ¿Cómo era este hombre? Confiable. Pablo sabía que era confiable. En Efesios 6:21 se le encarga la tarea de llevarle una carta a los efesios. Y usted dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Si este hombre no hubiera sido confiable, Pablo no le hubiera dado esta carta. Se corría mucho peligro. La carta se podía extraviar, podía cambiar alguna parte de la carta, pero Pablo sabía que este era un hombre fiel, este era un hombre confiable. Vayamos al versículo 9 para ver cuál era la misión de Tíquico. ¿Qué dice el versículo 9? Y dice, y esto se pone más intenso todavía, ¿cuál era la misión de él? Versículo 9 al final. Tanto Tíquico como Onésimo, veremos más adelante, ¿qué tenían que hacer? Y dice, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Esa era una de sus misiones. Pablo, en una carta, y nadie lo podía hacer, se podían contar todas las cosas, se podía decir todo. Hacer una carta era costoso, era difícil. Pablo en una carta trata de tratar los problemas doctrinales, de tratar de darle una solución, pero no lo podía contar todo. Había muchas cosas que no se podía decir. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo cuando él dice que manda la carta con Tíquico? Está confiando en Tíquico lo que pasó. Él sabe que este hombre cuando llega allá no le va a poner de más, pero tampoco va a quitar. Él no está buscando su gloria. Él va a contar todo lo que pasó, todo lo que estaban haciendo, todas las cosas que estaban sucediendo, tal y como habían pasado. Pregunta, ¿por qué Pablo podía darle una carta a este hombre? Porque esto era un hombre fiel. Era un siervo confiable para la gloria del Señor. ¿Cuál era la segunda tarea que se le iba a confiar? Versículo 8. Y era que ministrara la palabra. Por eso, ahí cuando se ve fiel ministro, no es solamente no se está refiriendo a un servidor, sino que este hombre iba allí
a enseñar la palabra. ¿Cómo la iba a enseñar? Versículo 8. El cual he enviado a vosotros para esto mismo. ¿Para qué? De nuevo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Este hombre tenía la tarea de darles la carta, de que ellos tuvieran la carta, pero de empezar a trabajar, a bregar, a luchar con los corazones y con los problemas que tenían los hermanos en aquel momento en la iglesia. Mis hermanos, ¿tú le confías tu hijo a cualquier persona? Tú coges tu hijo y tú dices, tú mismo, llévatelo para allá, para tu casa, o tú mismo, llévatelo, o tú mismo, cuídalo. No, nosotros somos bien cuidadosos con nuestros hijos. Nosotros solo dejamos nuestros hijos ¿con quién? Con personas que confiamos que no le van a hacer nada indebido, y menos en estos tiempos difíciles. Pablo está confiando algo más importante que su hijo, que es la palabra del Señor. Y él sabía que esa palabra del Señor no se le podía confiar a cualquiera. Ese micrófono no se le podía dar a cualquiera, solo a hombres que fueran confiables, hombres que fueran fieles. ¿Cuál es el otro personaje que nosotros vemos aquí? El segundo personaje que nosotros vemos es Onésimo. Ustedes conocen por la carta a Filemón, que le estudiamos hace un tiempo atrás, quién era Onésimo. Onésimo era un esclavo. Onésimo se escapó de su trabajo, se escapó de su amo, se escapó de su dueño. Onésimo fue a Roma buscando dinero y Onésimo ahora regresa con Cristo en su corazón. Negocio completo. Viró sin dinero, pero regresó con Cristo en su corazón. No sabemos cómo, la Biblia no lo narra, pero podemos deducir, activen su imaginación, y él llega a Roma, de alguna manera conoce a Pablo, y en la carta a Filemón Pablo dice que él lo engendró en sus prisiones. ¿Qué significa? Que él fue quien le predicó el evangelio. Onésimo creyó el evangelio. Una persona que quería libertad, quería estar libre, hacer lo que él quisiera, no quería ser más esclavo. ¿Y qué fue lo que le pasó cuando conoció el evangelio? Que se liberó de la esclavitud del pecado, pero ahora tiene un nuevo amo. ¿Cuál es el nuevo amo ahora? Cristo. Salió de unas cadenas malas y entró en unas cadenas buenas con un Padre bueno, que son las cadenas de seguir a Cristo. Y ahora, como está siguiendo a Cristo, ahora tiene que morir su orgullo. ¿Qué hubiera sido lo mejor para Onésimo? Aún de convertido. Déjame aquí, no me mandes para allá. ¿Tú te imaginas qué vergüenza que todas esas personas me vean? Pero un corazón regenerado no está pensando en él mismo. Él está pensando en lo que trae más gloria al Señor. Y Pablo ahora lo envía de vuelta a su iglesia. Posiblemente con esta carta de los Colosenses iba la carta a los Efesios, iba la carta a Filemón. Y ahora Onésimo está regresando regenerado. Pero ahora él no está hablando de uno que iba a ministrar. ¿Y qué dice de Onésimo? ¿Qué era un qué? ¿Qué era Onésimo? Dice, un amado y fiel ¿qué? Hermano. Uno era un ministro, misionero, plantador, pastor, como usted le quiera llamar, y el otro era un hermano. Pero los dos que tenían en común, que eran fieles. Y en el versículo 9 también se habla de Onésimo. Cuando Tíquico estuviera diciendo, allá lo que pasa era esto, aquí lo que pasa es aquello, todo se iba a corroborar ¿con quién? Sí, así mismo es. Onésimo iba a estar al lado. Sí, como él lo está diciendo, así mismo fue como pasó. Mis hermanos, no sé si pueden notar cómo el evangelio transforma y cambia los corazones. Cómo una persona presa, fugitiva, ahora con el cambio, con la transformación que Cristo ha hecho en su corazón, se vuelve una persona confiable. A veces el Señor es irónico en su manera de narrarnos la Biblia. Él se va para allá siendo la persona que ninguno de nosotros le confiaría nada. ¿Usted le confiaría a algún ladrón, a un mentiroso? Y ahora regresa y dice Pablo, él es un hermano fiel, él es un hermano confiable. Filemón, ahora sí puedes confiar en él, te lo garantizo. Él creyó, él se arrepintió, en él podemos confiar. En el Antiguo Testamento hay una historia que ilustra un poco esta confianza, que es la historia de Jonatán y David. No sé si recuerdan que Jonatán era hijo de Saúl, pero era un amigo confiable. Como era un amigo confiable, a David no le interesaba que fuera el hijo de Saúl. Para David contarle toda la verdad, incluyendo dónde iba a estar escondido, dónde él iba a estar, qué iba a hacer. ¿Por qué? Porque Jonatán era un amigo
confiable. La persona más confiable en este mundo, ¿ustedes saben quién fue? Cristo es la persona más fiel y confiable que hay en nuestras vidas. La persona más fiel y confiable que usted haya podido conocer jamás se llama Jesucristo. Es tan confiable que se le confió nuestra salvación y sin murmurar, sin quejarse, se subió en la cruz a morir por nuestros pecados. Todos nosotros hubiéramos abandonado ese camino. Todos nosotros hubiéramos abandonado esa cruz. Y posiblemente ya en la cruz, si hubiéramos subido, hubieran dicho, bájenme de aquí, que yo no sigo con esta misión. Pero Cristo era confiable y el Padre le confió la misión. Allí cuando estaban reunidos desde la eternidad, en el gran consejo de la Trinidad, se le confió la misión de que él iba a nacer de mujer, de que él tenía que vivir en este mundo y que él tenía que morir por nuestros pecados. Y él fue completamente confiable. En ese momento, él se convierte en la persona más confiable para nosotros. Hasta ese momento nosotros desconocíamos de Cristo, pero ahora cuando usted conoce el Evangelio y usted conoce lo que hace Cristo, no debe haber nadie más confiable para nosotros que Cristo mismo. Imagínese que usted está en una situación de muerte y viene alguien a matarlo y hay alguien que intercede por usted para que usted no lo maten y que lidia con el problema. Si esa persona sale viva, posiblemente usted, a partir de ahí, usted le confíe su vida. Usted diga, este de verdad es un amigo confiable, porque él cogió y se puso ahí y dio la vida por mí. Cristo dio más que cualquier padre de nosotros, que cualquier hijo de nosotros, que cualquier hermano, que cualquier amigo. Cristo no solo dio, Cristo soportó la ira de Dios por nuestros pecados. Si hay alguien a quien nosotros debemos acudir en primera instancia cuando nos suceda algo, es a Cristo. Pero en este texto lo que tenemos que quedarnos en la mente, si hay alguien que nosotros debemos imitar en su fidelidad, en su confiabilidad, es a Cristo. Nosotros tenemos que ser tan confiables como Cristo. Si usted se pregunta, ¿hasta dónde tengo que ser confiable? Hasta el final, como Cristo. Tenemos que imitar a Cristo en su fidelidad. Mis hermanos, algunas preguntas. ¿Eres un servidor confiable? Pregúntate tú mismo. ¿Se te puede confiar la palabra del Señor y podemos descansar, podemos tomarnos un café tranquilo, que no le vas a poner un poquito de lo que a ti se te ocurre o le vas a quitar un poquito tratando de ayudar al Señor, ahí poniéndolo, quitándole? Eres de los que se enfrenta al texto y por muy difícil que sea el texto, tú vas a combatir con el texto, tú vas a aclarar el texto con la Biblia, pero tú no vas a coger los caminos fáciles para lucir mejor, para quedar bien, porque mira, no me van a coger cariño si yo les digo eso, se van a poner bravos. Eres un siervo confiable que usa bien la palabra del Señor, que la traza con rectitud, aunque todo el mundo lo odie, aunque le caiga mal a todo el mundo, pero que busca la gloria de Dios por encima de cualquier otra cosa, seas hombre o mujer. ¿Estás dispuesto a ir fielmente a la palabra del Señor? Mis hermanos, otra pregunta. ¿Cómo hablas de otro? ¿Cuentas las cosas tal como son? ¿O te gusta añadirle un poquito más para echar sazón, para echar pimienta, para echar sal? O sea, tú ves una situación que ocurre y sales para allá a contarla, pero tú dices, esto le faltan unos detallitos. Y le empiezas a poner colores y empiezas a agrandar la historia. ¿O eres una persona confiable? ¿Se te pueden confiar las cosas pequeñas? Pequeñas tareas que se te den y se te diga, mira, necesito que hagas esto de esta manera. O cada vez que se te confía una pequeña tarea, tú la cambias y haces todo lo que tú quieres porque tú entiendes que así no debe ser, que debe ser de otra manera. Los que no son fieles en lo muy poco, tampoco serán fieles en lo mucho. Por lo tanto, tampoco vas a ser fiel en las cosas valiosas. Imagínate algo más valioso que predicar el mensaje del Evangelio. Que predicarle a las almas de las personas, mis hermanos. Si hay algo valioso en esta vida, es que se te confíe la tarea de predicar la palabra del Señor. Mis hermanos, le oramos al Señor que ustedes puedan ser fiel y diligente a la palabra del Señor. Que Dios haga de palabra de vida hombres y mujeres confiables que hacen las tareas que deben hacer, que no le quitan, que no le ponen, que son fieles al Señor y son fieles a las tareas que se le asignan. Segundo punto para poder adelantar, y hemos dicho, los siervos de Cristo tienen características que los distinguen.
Hay cosas que los siervos de Cristo tienen que tú dices, yo creo que este es un siervo del Señor por esto. Y lo primero que hemos visto es porque son confiables. El segundo punto, son desinteresados. Y cuando hablo de desinterés, no estoy pensando en lo económico, en el dinero, que también son desinteresados. Y la Biblia lo enseña en otro pasaje, pero no en este. Sino que me refiero a que no están buscando su propio bien, sino el bien de los demás. Los siervos de Cristo deben de distinguirse por ser personas que no andan buscando su propia fama, que no andan buscando su propio bien. Y cuando ellos van a hacer una tarea, ellos están pensando solamente en la gloria de Dios. Personas que dejan el egoísmo a un lado y sirven a otros para traer gloria a Dios sin importar si ellos son el segundo violín de la orquesta. Ellos no son los que dicen, no, pero si yo no soy el primer violín, yo no toco. No, ellos van a traer armonía como segundo violín. ¿Qué tarea hay que hacer, pastor? ¿Qué tarea hay que hacer, hermano? ¿Qué tarea hay que hacer, coordinador, coordinadora? ¿Qué hay asignado para mí que me lo voy a comer? No sé si saben lo que es. Lo voy a hacer con fidelidad. Dame la tarea que sea. No son personas, no, si es esto, no, eso no. Una persona como yo haciendo eso, con las capacidades que tengo. Algo que hacemos en Palabra de Vida, cuando entrevistamos a las personas que quieren ser miembros de la iglesia, aparte de confirmar si de verdad creyeron y se arrepintieron en el Evangelio, le preguntamos, ¿en qué área de la iglesia te gustaría servir? Y un patrón repetitivo es que todo el mundo quiere ser pastor, maestro, dar clase. Entonces hemos optado por algo. En Palabra de Vida, una de las áreas de servicio no es dar clase. Le presentamos toda la otra lista de tareas porque queremos ver a los hermanos sirviendo en otras tareas. Y con el tiempo, cuando los conocemos, si vemos que tienen el don de la enseñanza, si vamos observando que de verdad son fieles a la Escritura, en el caso de las mujeres, trabajan con los niños y trabajan con otras mujeres. Y en el caso de los hombres, trabajamos con los hombres y con la predicación en las partes que se nos asigne. Porque queremos ver a las personas siendo fiel en lo poco, en las otras áreas donde se puede servir. Vamos a ver los versículos 10 y 11. Y ahora vienen tres nombres. Aristarco, Marco, que es un nombre conocido, y Justo, que es un nombre no muy conocido. Y aunque ellos también tienen sus peculiaridades cada uno, pero dice la Biblia que tienen algo en común. ¿Y qué es lo que tienen en común? Versículo 11. Y dice que son los únicos, los tres, de la circuncisión, o sea, eran los tres judíos del grupo este que Pablo estaba enviando, que ¿qué cosas hacían? Eran los únicos de los judíos que le estaban ayudando en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Estos tres hombres eran, en primer lugar, colaboradores de Pablo. Estaban dispuestos a apoyar a Pablo. ¿Y cómo lo describe Pablo? Miren qué cosa más hermosa. Dice que le ayudan en el reino de Dios. Ahí, esa palabra ahí que me ayudan en el reino de Dios, estos son colaboradores en la misión que el Señor nos ha dado. Ellos están colaborando para que el Evangelio prosiga. Y dice, y han sido para mí un consuelo. Y ahí consuelo es como una medicina que llega en el momento que tú la necesitas. Yo no padezco de gastritis, pero conozco personas que padecen de gastritis y les arde el estómago y sienten que se les está quemando y se sienten incómodos. Y estas personas te cuentan cuando se toman la medicina y esa medicina empieza a producir un alivio. Así eran estas personas para Pablo, como una medicina para un dolor, para una irritación, porque cuando tú sirves a Cristo se goza, pero también se sufre mucho, se sufren muchas cosas. Y el saber que no estás solo, que tú cuentas con colaboradores que te están apoyando en la misión, eso es de gran alivio y de gran ayuda para tu alma. Veamos a estos tres colaboradores bien rápido. El primero, Aristarco. ¿Quién era Aristarco? Hechos, para que lo busquen en casa. En Hechos, capítulo 20, verso 4, dice que era de Macedonia, de Tesalónica. Y en Hechos 19, 29, nos cuenta cuando Pablo está haciendo sus viajes misioneros y ellos llegan a Éfeso. Allí en Éfeso hay él empieza a predicar el Evangelio, ¿se acuerdan? Y se empiezan todos los plateros a sublevar, porque ahora Pablo está diciendo que solo deben creer en Dios y a las personas se les está cayendo el negocio de las estatuas, de los dioses, y se arma una multitud tremenda y van a coger preso a Pablo. Y en eso, en vez de coger preso a Pablo, lo que hacen es que atrapan a Aristarco
y a Gayo, y los dos eran compañeros de Pablo desde ese momento. Pero nosotros hemos leído muchas veces esto y ni nos acordamos de Gayo, ni de Aristarco, eso no nos viene a la mente. Nos acordamos que Pablo estuvo en Éfeso. ¿Por qué? Porque eran segundos violines, pero estaban tocando para la gloria de Dios. Estaban dando la armonía que Pablo necesitaba. No sabemos cómo se escaparon, continúan el viaje con Pablo y en Hechos 27:2, ahora Pablo va camino a Roma y escuche esto, mi hermano, y Aristarco va con Pablo camino a Roma. Aristarco va acompañando a Pablo a la prisión. Aristarco dejó todas sus cosas, él podía hacer otra cosa. Decirle a Pablo, hasta aquí te acompañé, mi hermano, pero mira, ya, se acabó. Voy a empezar mi ministerio. Ahora sí yo voy a ser el famoso, tú para la prisión. Dicen muchos comentaristas que hay dos posibilidades. Una es llega a Roma y ahí estando en Roma Pablo preso, lo asocian con lo que está haciendo Pablo y también lo meten preso en la prisión con Pablo. Pero la mayoría de los comentaristas coinciden que esto no fue lo que pasó, sino que posiblemente Aristarco se hizo esclavo de Pablo y se volvió esclavo de Pablo para entrar en la prisión con Pablo. Y ahora estamos hablando de una persona que es esclava de Cristo, pero no solo es esclava de Cristo, sino que se hace esclavo de otro ser humano para poder estar ahí en la prisión sirviéndole. Una persona que dijo, no voy a tener esposa, la Biblia no lo dice si la tuvo, no voy a tener hijos, con tal de servir a Cristo. Hasta ese lugar llegó este hombre desprendiéndose de él mismo para tocar una buena melodía para el reino. Y aquí en el 4:10, ¿qué dice Pablo? Aristarco, mi compañero de prisiones, te saluda. Los saluda a ustedes. Ahí está Aristarco. También nos hablan de Marco. Marco es el popular, es el que conocemos un poquitico. Y les voy a refrescar por qué. En 1 de Pedro 5:13, ya él había cambiado. Y Pedro le llama ahora mi hijo. Pedro lo consideraba ahora como su hijo adoptado espiritualmente. Pero ¿qué fue lo que pasó con Marco? Marco posiblemente venía de una familia rica. Marco venía de una familia adinerada. Y Marco lo deja todo, Juan Marco, para salir con Bernabé y con Pablo en el primer viaje misionero. Cuando van en el primer viaje misionero las cosas se ponen tensas, se ponen difíciles porque a veces uno sale emocionado, pero cuando chocas con la realidad del ministerio, cuando chocas con las pruebas que vienen, tú dices, no, para atrás, este barco no sigue para adelante. Y Marco regresó. Bernabé y Pablo terminan el primer viaje misionero. Cuando van a comenzar el segundo viaje misionero, Bernabé quiere traer a Juan Marco y Pablo le dice, no, porque su carácter nos dice que ya nos dejó abandonados una vez y yo no puedo correr el riesgo, esto es algo muy importante, de traerlo por segunda vez. Juan Marco no va conmigo. Por esta causa, en la soberanía de Dios, algunos piensan que nunca tiene que haber pasado, Bernabé se va con Marco y ahora Pablo se va con Silas y comienza Pablo su segundo viaje misionero. Pero una vez más, como Onésimo ahorita, las cosas del Señor, como Dios transforma los corazones. Y este joven temeroso que aún dejó las cosas, miren lo que pasa ahora. Si nosotros vamos a Filemón, capítulo 1, verso 24, y Pablo empieza a hablar de una lista de colaboradores y dice Aristarco, Demas, Lucas, ¿y saben quién estaba en esa lista de colaboradores ahora en Filemón? Marco es mi colaborador. Y antes que se me queden dormidos, en 2 de Timoteo 4:11, dice el mismo apóstol Pablo, que Marco le era útil para el ministerio, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Dos personas que quedaron separadas por las razones que fueran, y ahora el Señor las vuelve a unir. ¿Por qué? Porque vuelven a ceder, porque hay un motivo más grande que ellos mismos. ¿Y cuál es ese motivo? El progreso del Evangelio, mi hermano. Pero hasta que nosotros no entendamos que somos esclavos de Cristo, nosotros no nos vamos a querer distinguir por estas cosas. Y nosotros nos ponemos bravos por una cosa y es como si hiciéramos una cruz y decimos esto es para toda la vida. Con este o con aquella no me arreglo más. Es estar bravo para siempre. No le hablo más, no lo perdono más, no lo miro más. Si Pablo y Marco hubieran hecho esto, Marco nos hubiera contado al final de su ministerio y Pablo diciendo, dile a Marco que me traiga el capote, dile a Marco que me traiga los libros que me hacen falta. ¿Ustedes creen que Pablo le hubiera confiado eso a Marco? Pero Pablo vio que Marco era un creyente genuino, que se había equivocado, que había pecado, pero había cambiado. Y hay un tercer personaje aquí, que es Justo, otro de los judíos. Y la Biblia no dice mucho de ellos,
pero Pablo lo menciona como colaborador. Mis hermanos, estos 3 hombres dejaron su fama, su gloria, dejaron el egoísmo para apoyar a Pablo en la misión de seguir llevando el evangelio. Unos quedándose con él, Aristarco, otros yendo al terreno como Marco, pero cediendo su fama, su importancia y su orgullo, cada uno de maneras diferentes, pero todos dejándolo todo para hacer más grande el nombre de Cristo. Versículo 17, y vienen otros nombres, versículo 17 no. Ahora va a mencionar otra manera de servicio desinteresado, otra manera en la que nosotros somos siervos desinteresados y podemos servir al Señor, pero es una manera que no es muy vista, es una manera que las personas no persiguen. Generalmente cuando las personas se convierten, ¿qué es lo que más le gusta a las personas? O estar en el grupo de alabanza, o estar en el púlpito enseñando, o estar en una clase dando clase. Los lugares públicos, los lugares vistosos. Pero la Biblia enseña que esto es otra manera de servir al Señor. Y las personas a veces no la anhelan. ¿Saben cuál es esa manera? La oración. La oración es una manera de servir y de contribuir en el progreso de la obra de nuestro buen Dios. No hay ejercicio más desinteresado que pasar tiempo en oración por tus hermanos. Imagínate con todas tus cargas. Y tú me dices, yo soy un hombre y una mujer de oración. Y yo te pregunto, ¿por qué oras? Y yo oro por mi familia, oro por mí, oro por mis finanzas, oro porque me vaya bien, porque Dios me proteja mi salida, mi entrada, mi acostarme, mi levantarme. Y cuando hago el desayuno, yo oro en todo tiempo por mí y los míos. Pero no hay nada más desinteresado que sacar minutos de tu día en medio de tus preocupaciones que te agobian, en medio de tus propias cargas reales y decir, todo esto se va a un lado, porque yo voy a doblar rodilla ahora por mis hermanos. Yo voy a orar por mis hermanos. Eso es una forma preciosa de servicio por los hermanos. Es una forma preciosa de desinterés, de dejar el orgullo a un lado. ¿Y a quién cita Pablo ahora? Pablo cita al pastor de Colosa. El pastor de esta iglesia estaba con Pablo preso en Roma, versículo 12. ¿Y qué es lo que dice? Os saluda Epafras. ¿Quién es Epafras? El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Vamos a Colosenses 1:7, aquí mismo en Colosenses, capítulo 1, verso 7. Y les dice Pablo al principio de la carta, ya lo habíamos estudiado. Como la habéis aprendido ¿de quién? De Epafras, nuestro consiervo amado. ¿Pero qué cosa era? Un fiel ministro de Cristo para ustedes. El pastor de ellos, no sabemos por qué razón, está en Roma. Posiblemente, y lo dijimos al principio, por la herejía que había. No tenían Google Meeting, no tenían Zoom, no tenían Skype, creo que se llama, etcétera, 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 WhatsApp. No tenían nada de eso. Él no podía hacer una llamada y decir, Pablo, ¿dónde está? Mira, un cafecito, moca, latte, un pomito de agua. Y, oye, mira aquí, que los hermanos de Palabra de Vida, que no es tan fácil. Y hay unas brujerías que están entrando en la iglesia y yo no sé cómo parar Pablo esto. ¿Qué tú me dices? No. ¿Qué hizo este pastor? Tuvo que gastar dinero, tuvo que emprender un viaje para ir a Roma y sentarse por la confiabilidad del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo tenía sabiduría de parte del Señor y en humildad lo reconoce. Si hubiera sido uno de estos jóvenes pastores, decía yo, sentarme a hablar con Pablo. No, ¿para qué? Yo también tengo la Biblia. Yo también tengo el Espíritu Santo. ¿Ustedes no han oído eso? Yo voy a hablar con el pastor Eri. Yo voy a hablar con el pastor Mario. ¿Para qué si yo tengo la Biblia? Yo tengo el Espíritu Santo igual que ellos. Ellos son mejor que yo. Este hombre emprende el viaje y va allá a hablar con Pablo. Y se sienta con Pablo a conversar. Y dice, Pablo, esto y esto está pasando. Y se echa una temporada con Pablo. En esa temporada que se echa con Pablo, ¿qué es lo que Pablo observa? Regresemos al versículo 12. ¿Y qué es lo que Pablo mira? Este es uno de vosotros. Este sí es un siervo de Cristo. Este pastor es un siervo de Cristo. Y no solo es un siervo de Cristo, sino que este pastor ora por su crecimiento espiritual. ¿Y cuáles son por las cosas que pedía este pastor? Y nosotros queremos a veces que oren por nosotros por un uñero. Y está bien, oramos por el uñero. O que oren por nosotros por, qué sé yo, porque el carro ya es del 2012 y yo necesito el del 2015, si no me deprimo. Y está bien, podemos hacer un esfuerzo y orar por eso. No queremos dañar sus sentimientos.
¿Pero por qué ora este hombre, mis hermanos? Miren las 3 cosas por las que ora este hombre. Y la primera cosa que este hombre ora, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que se mantengan firmes. Él ora para que estén firmes, para que perseveren, para que se sostengan, para que cuando vengan las pruebas de la salud y aparezca el maldito cáncer, aparezca la maldita enfermedad, para cuando aparezca el maldito desempleo, para cuando la economía no mejore, para cuando las personas lo decepcionen, los ojos sigan en la cruz y sigan caminando firmes hasta la meta. Esa era la primera oración de este pastor. Padre, yo te pido por esa iglesia en Colosas, yo estoy lejos de ellos ahora, Señor, pero manténlo firme en la fe, venga lo que venga. ¿Cuál es el segundo motivo? No solo por firmeza, le pide para que estén perfectos. Y aquí no está hablando de perfección, para que ellas sean mejores con los demás, sino que está hablando de acabado, de madurez espiritual. Yo te pido que estos creyentes de Colosas sean creyentes maduros. Y no estoy hablando de maduros de Venezuela ahora. Estoy hablando de madurez espiritual. ¿Qué significa madurez espiritual? Que sean cristianos que perdonan. Que sean cristianos que dejan pasar la ofensa. A veces nos ofenden y eso nos dura una cantidad de tiempo en la casa, en la iglesia, en la escuela. Mi hermano, deja que eso pase por arriba, deja que eso corra, ya, perdona. Eso es crecimiento espiritual. Es un hermano que se para a hablar con otro hermano y no lo está mirando así, sino que lo mira así, como superior a él mismo. Eso es crecimiento espiritual. Dime, mi hermano, quizás tú tienes algo que enseñarme, mi hermano. Quizás tú tienes algo que aporte a mi vida. Enséñame. Son hermanos que sirven desinteresadamente. ¿Cuánto me van a pagar? Nada. Ah, no, entonces no sirvo. ¿Qué me van a regalar? ¿Qué beneficios me van a dar? Son hermanos que buscan la paz. Hey, tú y tú, los dos. Se acabó ya. Dejen eso. Siéntense a conversar. Pídanse perdón. Yo tengo que ir con ustedes, yo voy con ustedes. Vamos. ¿Por qué te ofendiste? Vamos a la Biblia. ¿Y qué dice? Acaban de personarse ya, pero esto no sigue. Porque la Biblia nos llama a ser pacificadores, no a ser encendedores de fuego. Son hermanos que buscan la unidad de la iglesia. Son hermanos que quieren que su iglesia luzca bella para Cristo, que su iglesia se mantenga unida. Este hombre oraba por eso. Este hombre oraba que nada los tambalee, que se mantengan firmes, Señor, pero Señor, que acaben de madurar, que acaban de darse cuenta cuál es la verdadera espiritualidad. Y Pablo lo estaba enseñando en toda la carta. La verdadera espiritualidad no tiene que ver con ritos externos, no tiene que ver con emociones. La verdadera espiritualidad tiene que ver con un cambio en el corazón. Es quitar todo lo viejo y empezar a vestir nuevamente para la gloria del Señor. Es empezar a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos para su gloria. Eso es nacer de nuevo. Esa es la verdadera espiritualidad. ¿Y cuál es el tercer motivo de oración de este pastor? Me encanta este motivo. Me encanta este motivo. Esta es mi oración constantemente. Yo digo, Señor, ayúdame con esto, Señor. Y si hay algo que le pido a Dios por ustedes, es esto. Quizás las dos de arriba a veces se me olvidan, pero por esto siempre trato de pedirle al Señor por ustedes. ¿Y qué cosa es lo que pedía este hombre? Y dice, que estén completos en todo lo que Dios quiere. ¿Qué significa estar completo en todo lo que Dios quiere? Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 10, para poder entender esto. ¿Qué dice Colosenses 2:10, mis hermanos? Escuche bien, mi hermano. Dale un codazo al lado ahí, no sé, empuja un poquito y sacuda al que tiene al lado y despiértalo un poquito porque necesito que escuches esto, mi hermano. ¿Ya lo sacudieron de verdad? No es mentira, sacúdelo de verdad y muévelo, despiértalo. No me despierten al niño, despierten. Y dice el versículo 10, capítulo 2. Y vosotros estáis completos ¿en quién? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad, donde nosotros encontramos nuestra plenitud, donde nosotros encontramos el estar completo sin que necesitemos nada más, dice la Biblia, no yo. En Cristo es que nosotros estamos completos. Nosotros solo vamos a estar completos en Cristo. No te falta nada porque tienes a Cristo. ¿Cómo luce? Nadie me ama. Pastor, nadie me ama. Cristo te ama.
eso es suficiente. Pastor, nadie me entiende. Pastor, es que a mí nadie me entiende. Cristo te entiende. Tú puedes estar completo en Cristo. Pastor, nadie se pone en mi lugar. En esta iglesia nadie se pone en mi lugar. Cristo se puso en tu lugar y se puso tanto en tu lugar que se subió en la cruz para morir por tus pecados. Cristo está en tu lugar. ¿Qué más necesitas para estar gozoso? ¿Qué más necesitas para sonreír? Y no solamente una sonrisa externa, sino el gozo del alma, mis hermanos. Si tuviera tal cosa, yo fuera feliz. Mentira. Eso es mentira. Con Cristo soy feliz, aunque no tenga tal cosa. Cuando yo esté haciendo tal cosa, yo voy a ser feliz. Mentira. Con Cristo soy feliz, aunque todavía yo no esté haciendo tal cosa. Estos 4 hombres, mis hermanos, estos 4 hombres muestran una actitud humilde y no egoísta. Estos 4 hombres sabían ser compañeros, sabían ser colaboradores y oraban por otros de manera desinteresada. Jerry Bridges, en el libro de Pecado Respetable, él escribe en este libro, en el capítulo del orgullo, algo que llama orgullo de tener un espíritu independiente. Escuche bien, orgullo de tener un espíritu independiente. ¿Qué es esto del orgullo de tener un espíritu independiente? Él cuenta que cuando él era más joven, en 2 ocasiones tuvo que quedarse en casa de 2 matrimonios cristianos que tenían hijos. Él no había tenido un hijo, él no había cambiado un pañal, él no había dado una compota, él no había hecho nada en su vida, pero dice que él, no delante de ellos, pero por la espalda, él criticaba a estos padres. Decía, ¿qué más crían a sus hijos? Claro, él nunca había tenido un hijo. Y él lo puede reconocer porque le pasó con la primera familia donde vivió, pero se fue para la segunda familia y le pasó lo mismo. Y terminó criticando a los padres. Eso se llama, dice él después en su libro, ahora reconociéndolo como consejero, el orgullo de tener un espíritu independiente. Él pensaba que sabía más que esos padres. Él pone un segundo ejemplo. Hay un ministerio que ellos tienen que se llama Los Navegantes, no los navegantes de Magallanes, sino solo los navegantes. Es un ministerio de consejería que tiene Jerry Bridges y otros pastores. Y los pastores que más tiempo llevan, que más experiencia tienen, que más casos de consejería han atendido, cuando vienen los nuevos consejeros, no importa si estudiaste en Oxford, en el Southern, no importa en dónde estudiaste, tú te presentas con esos hombres que ya han trabajado en la práctica y esos hombres te van guiando y te van enseñando. Dice, uno de los problemas que ellos han encontrado es el orgullo de tener un espíritu independiente. Y entonces estos jóvenes que van a empezar a aconsejar dicen, ¿pero qué me va a enseñar esta persona a mí? Si yo estudié en no sé qué lado, yo tengo título de oro, título de plata, yo tengo medalla de bronce en consejería, ¿qué me va a enseñar esa persona a mí? Mi hermano, siempre hay algo que aprender. Pero para poder aprender de otro, debemos ser humildes. Para aprender de otro, debemos dejar nuestro orgullo al lado y asimilar lo que otros quizás nos puedan enseñar. Dice la Biblia en Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Dice el autor de los Hebreos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, mis hermanos, como quienes han de dar cuenta. Ellos son los que un día van a tener que dar cuenta. Ponemos escuela de esto, quitamos escuela de aquello, hacemos lo otro. No, pastor, a mí no me gusta, pero ¿quiénes son los que van a tener que dar cuenta un día al final? Los pastores. Los pastores no hacen las cosas a lo loco, lo hacen después de oración, después de consultar. Obedecer a vuestros pastores. Ellos velan por vuestras almas, ellos van a dar cuenta, pero hay algo que se nos olvida, para que no lo hagan quejándose, para que lo puedan hacer con alegría. Bridges dice, el espíritu de orgullo es lo que nos hace ser insumisos y rechazar el aprendizaje. Cuando tú no quieres que otros te enseñen, es por tu orgullo. Tu orgullo no te permite someterte a otras personas. Estos hombres estaban dispuestos a hacer las manos, los pies y la voz de Pablo
porque no buscaban nada para ellos, solo les interesaba que el evangelio siguiera progresando. Si tenían que ser el segundo violín, lo harían, con tal de que Cristo fuera más conocido, mis hermanos. No sé si entienden esto, yo espero que lo estén entendiendo. Ellos salieron, ¿y de quién llevaban el mensaje? De Pablo. ¿De quién llevaban la carta? De Pablo. Posiblemente cuando ellos terminaran de hacer todas sus cosas espirituales bien hechas, ¿saben lo que iba a hacer la gente? Ese Pablo es tremendo. Yo vine de aquí, yo traí, hay un poquito de gloria para mí por ahí guardada. A esas personas no les importaba eso, mi hermano. Ellos habían dejado eso al lado. Cristo hace lo mismo con el Padre. Mateo 10:40, ¿qué dice Cristo? El que a mí me recibe, ¿a quién recibe? Al que me envió. No sé si está entendiendo. Cristo dice ahora, si tú me recibes a mí, tú estás recibiendo a uno que me envió a mí. ¿A quién le está dando la gloria? Al que lo envió, al Padre. Se está sometiendo al que lo envió. Es lo que está diciendo Cristo sin ningún tipo de problema. Él está buscando la gloria del Padre. Miren lo que le pasa al Espíritu Santo. Juan 16:7. El Espíritu Santo con el Hijo. Y dice el Hijo, si me fuere, os lo enviaré. ¿A quién iba a enviar el Hijo? Al Espíritu Santo. Hay una sumisión voluntaria en la Trinidad donde el Hijo se somete al Padre. Como en un matrimonio una mujer tal vez se tenga que someter a su marido de manera voluntaria. Marido, tú eres el primer violín. Toca. ¿Cómo te voy a complementar? Amaury, yo no sé nada de esto. Ella va a hacerlo ahí. Ella va a rellenar, ella va a hacer lo que tenga que hacer. Ahora le toca a los hijos. Los hijos no son ni, existe un tercer violín, yo no lo sé. Los hijos no son ni el primero ni el segundo violín. Les toca el tercer violín. ¿Qué van a hacer? Vamos a ver cómo nos acercamos a la orquesta de nuestros padres y la tocamos. Pero así mismo es en la iglesia, mis hermanos. Un día, si el esposo se muere, quizás te toca hacer el primer violín, pero quizás no lo quiera hacer de esa manera. Y los hijos un día van a tener su casa y serán los primeros violines. En el caso de la iglesia, pasa igual. Quizás hoy tú seas segundo violín o tercero o cuarto. Quizás el Señor tiene a bien que tú seas un día primer violín. Pero quizás el Señor tiene un plan más excelente. Y es que tú te encuentres gozo siendo el violín que sea. Que tú encuentres paz. Que tú encuentres llenura haciendo lo que sea, mi hermano. Porque esto, la vida cristiana no se trata de las cosas que hacemos, sino de quiénes somos delante del Señor. Dios no mide las cosas por las posiciones, por los rangos, por las tareas. Hay una frase que a mí me encanta y es que no se trata de hacer, sino de ser. Lo que Dios mide es cómo tú eres, cómo es tu carácter en la tarea que te tocó, sea cual sea esa tarea. Mis hermanos, ¿estás dispuesto a ser un servidor fiel que acompaña y colabora? Antes que me digas que sí. Yo he escuchado pocos amenes, no sé por qué, pero he escuchado pocos amenes. No salgas, aunque tú no salgas en todas las fotos, aunque otros brillen más que tú, aunque estés dispuesto a darlo todo, aun cuando tú no te veas, ¿estás dispuesto a ser un servidor fiel por el progreso del Evangelio? La Iglesia Bautista Palabra de Vida necesita hombres y mujeres así. Necesita hombres que estén dispuestos y mujeres que estén dispuestos a colaborar, que estén dispuestos a donde están sus líderes y decirle cómo es como mejor les servimos, cómo es como mejor apoyamos esta misión, qué es lo que podemos aportar con mis capacidades. Pastor, ¿qué capacidad usted ve que tengo? Pastores, ¿cómo podemos apoyar? Hay muchos pastores conocidos, pero hay tres que quizás nosotros conocemos mucho, que es el pastor MacArthur, que ya está llegando, no sabemos si aquí 10, 20 años, pero ya tiene algunos problemas de salud. Es el pastor Sugel y el pastor Miguel Núñez. La pregunta, ¿ustedes creen que ellos fueran conocidos sin todos los colaboradores que ellos tienen? ¿Ustedes creen que ustedes supieran quién es MacArthur, quién es Sugel o quién es Miguel Núñez, si ellos no estuvieran rodeados de colaboradores fuertes? Si no hubieran otros hombres que estuvieran aconsejando en más cantidad, discipulando en más cantidad, predicando en los funerales, visitando a los enfermos, ¿ustedes creen que un solo hombre, por muy dotado que sea, puede hacer solito él todas las cosas?
Mucho menos, si en algún caso las hiciera todas, ¿ustedes creen que lo va a hacer de una manera que glorifica a Dios? No, mis hermanos. Todo hombre, todo siervo de Dios necesita colaboradores. Necesitamos personas al lado nuestro, trabajando juntos por una sola causa, que es la gloria de Cristo, la gloria de Dios, porque Dios sea conocido. Ni MacArthur, ni Sugel, ni Miguel Núñez. Ninguno de ellos. Miguel Núñez tiene más de 1000 miembros, creo. En la iglesia de Sugel hay como 700 miembros. ¿Quién da abasto para todos esos funerales? ¿Quién da abasto para todas esas consejerías? Nadie. En muchas ocasiones ellos tienen que delegar más en los otros pastores, como tienen mayor cantidad de predicación. ¿Y quiénes son los que más brillan? Ellos, porque son las veces que más los ven en el púlpito. Pero delante de Dios todos son importantes, porque son un solo pastor, es un equipo pastoral. Y así mismo debería ser con los siervos. No importa si tú das más clases, si das menos, si estás en la puerta, si estás en la alabanza, si estás con los niños. Lo importante es traer gloria a Dios en ese lugar donde el Señor te ha puesto a servir. Pero más que todo, hacerlo con gozo y con alegría. ¿Estás dispuesto a seguir el liderazgo de tu iglesia local? Si lo que te piden no es pecado, ¿por qué no te puedes unir a lo que Dios está haciendo? Si tu iglesia te pide, puedes hacer esto, y lo que te están pidiendo no es pecado, ¿por qué no te puedes unir a hacerlo? Y hay una sola respuesta, dice la Biblia. ¿Saben por qué? Dice que es orgullo. El orgullo es lo único que nos lleva a nosotros a no someternos a lo que nos pide la iglesia, siempre y cuando lo que nos pide no es pecado. ¿Cuál es tu actitud? Unir, bendecir, allanar, aplacar o dividir, murmurar, encender la llama. Mis hermanos, seamos como Cristo, seamos como el Espíritu Santo, seamos pacificadores. Y por último, y termino con esto, los siervos de Cristo tienen características que los distingue. Son confiables, son desinteresados, pero por último, son afectuosos. Versículos del 14 al 18. Su trato con los demás no es un trato áspero, brusco, violento, sino más bien es un trato amable. Tratan de ser amigables, cordiales y de que otros también tengan relaciones sanas. Versículo 14, ¿qué dice? Os saluda ¿quién? Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está con cariño, con afecto, está mandando un saludo ahora ¿de quién? De Lucas. Lucas es el médico amado. Lucas lo dejó todo por la causa de Cristo. Lucas tenía un empleo remunerado y lo dejó por seguir a Cristo, por servir a Cristo. Pero lo que quiero que nos centremos es la manera como Pablo concluye esta carta. Con qué afecto, con qué cariño. Usted ve esas palabras y usted ve la ternura que había en el corazón de Pablo. De Demas no se dice mucho, pero en 2 de Timoteo 4:10 se dice que terminó apartándose de la fe. No sabemos si quizás por eso ya Pablo estaba viendo algo extraño en Demas y dijo, os saluda Lucas, el médico amado, y no dijo y Demas, el hermano amado, sino que dijo y Demas. Parece que ya el en Demas estaba viendo algunas cositas y dice después, como le decía, en el otro pasaje de 2 de Timoteo 4:11, de 2 de Timoteo 4:10, que Demas termina apartado. Versículo 15, ¿qué dice? Continúa el afecto de Pablo. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Salúdame a este, salúdame al otro. No hay división, salúdame a todo el mundo. Besos y abrazos, cariños para todo el mundo. Cuánto afecto visible, mis hermanos. Versículo 16 nos recuerda lo que le decíamos, que esto era una carta circular. Esta carta se tenía que leerla en Éfeso. Tíquico la llevaba a las dos, la de Éfeso se tenía que leer en Colosas. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de Laodicense y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Verso 17, y viene un ánimo. Arquipo, ¿y qué le dice a Arquipo? Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Yo no sé si se acuerdan las palabras de Pablo a Timoteo, donde Pablo tiene que animar a Timoteo. Timoteo era un joven y Pablo le dice en 2 de Timoteo 4:5, cumple tu ministerio. En Filemón 1, versículo 2, Arquipo era uno
que estaba allí en aquella iglesia y que trabajaba, servía en una iglesia casera. Y versículo 18, para terminar, les dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordados de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo aquí al final? Pablo le está enviando saludos, pero Pablo posiblemente tenía un amanuense, una persona que escribía la carta. Quizás se dice que tenía problemas en la vista, posiblemente, pero ahora él saca y él coge para tratar de escribir esas palabras finales, esos saludos finales, escribirlos él con su propia mano. Y en medio de eso le dice: acuérdense de que yo estoy preso, oren por mí. Cuánta humildad en Pablo también. El apóstol, no Maldonado, no Cash Luna, no Dante Gebel, sino el apóstol Pablo diciendo: oren por mí, yo estoy preso. Esto no es fácil, mi hermano. Esta lucha es fuerte. Me pueden ayudar orando por mí. Acuérdense de mí. Y por último, una despedida hermosa. La gracia del Señor sea con vosotros. Amén. Mis hermanos, Cristo siempre, pero siempre trataba a las personas con afecto y dignidad. Cristo no andaba maltratando a las personas o avergonzándolas. Podía ser un ladrón como Zaqueo, podía ser una prostituta como Magdalena, podría ser una persona airada como Juan y como Pedro que querían fuego del cielo, podía ser un incrédulo como Tomás, podía ser un aprovechado como la mujer de flujo de sangre que no pidió permiso y se metió. Y ella dijo: yo tengo mi milagro a la fuerza. Podía ser un ignorante como Marta con la muerte de Lázaro. Jesús siempre tenía una respuesta que le trajera gloria a Dios, porque Él quería el afecto entre los hermanos. Podía caminar al lado de los más rezagados y lo hacía con paciencia, no dándole cocotazo. Él decía: vamos, vamos, mijo, ven, ponte aquí, vamos, sigamos avanzando, vamos. No sé si ven el contraste de esta actitud de que: pero tú estás, dale, y ya, tú quédate atrás, tú eres un burro, tú. No, Él quería con afecto caminar con sus hermanos. Así era Cristo y así estamos llamados a ser nosotros. Estamos llamados a ser siervos afectuosos. Mis hermanos, estas cosas que hemos hablado es para toda la iglesia. Esto no es solo para pastores, para diáconos, para misioneros, para plantadores. Todos nosotros estamos llamados a ser personas confiables, mis hermanos. Todos nosotros estamos llamados a ser personas confiables. Todos nosotros estamos llamados a ser personas afectuosas. Todos estamos llamados, en último lugar también, a ser personas, se me perdió el segundo punto, pero no me acuerdo. Díganmelo ustedes. Y a ser personas desinteresados en el sentido que nos ponemos en el lugar de los demás. En el sentido de que no andamos buscando gloria, que no hacemos las cosas por un reconocimiento. Hermanos, ¿cómo estás tratando a tus hermanos? ¿Cómo estás tratando a tus hermanos aquí en la iglesia? ¿Cómo estás tratando a tu esposa, que es tu hermana en la casa? A tus hijos, que si son creyentes son tus hermanos también. ¿Eres paciente? ¿Eres paciente con tu familia? Si Dios no hubiera sido paciente contigo, ¿dónde estuvieras tú hoy? Nosotros a veces somos impacientes, pero no madura, pero no crece y nos ponemos impacientes. Si Dios se pone así contigo, ¿tú estuvieras aquí hoy? Seamos pacientes, mis hermanos. Seamos amables con nuestros hermanos. Todos mostramos el afecto diferente y todos no abrazamos igual, no besamos igual, pero todos podemos mostrar afecto. Quizás algunos lo muestren dando la mano y riendo, otros con 2 abrazos, otros con un beso, otros con un regalo, otros con unas palabras de ánimo, otros con aparecerse en un momento determinado en tu casa o hacerte una llamada, pero mostrémosle afecto a nuestros hermanos. Mostrémosle a nuestros hermanos que ellos son importantes para nosotros. Lo importante es que tu hermano sepa que tú le amas. Busca la manera de dejarle saber a tus hermanos que los amas, porque por un trato afectuoso que tú les muestres. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te damos gracias siempre por tu palabra, Señor. Todos los pasajes no son iguales. Este es un pasaje muy difícil de predicar, Señor, pero te damos gracias porque nos has asistido, nos has acompañado y te pedimos, Señor, que estas verdades caigan en terreno fértil
produciendo en nosotros personas que quieren vivir, pero también servir para tu gloria. Personas que se despojan de todo para que tú brilles, Señor. Ayúdanos a ser más como Cristo, Señor. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.